El Día de Muertos es una bonita tradición, muy arraigada en todo México. En estas fechas se festeja a los fieles difuntos. Se les honra arreglándoles un altar, donde la imaginación es el límite. No puede faltar la flor de cempasúchil y el incienso con copal, que produce ese olor característico de estas fechas. Se prepara a los difuntos la comida y bebida favorita que en vida más disfrutaban, antes que partieran al más allá, así como también algún gustito, o por qué no, también algún vicio que tuvieran. La creencia es que en los primeros días los pequeños difuntos nos visitan, después todos los adultos. Se dice que después de retirar todos los alimentos que se colocan en el altar, si los pruebas, podrás notar que el sabor es un tanto desabrido, debido a que es lo que toman de dichos alimentos y bebidas nuestros difuntos. Para honrar estas fechas les traemos algunas historias. Esperamos que las disfruten. Don Ceferino. Amigos, me llamo Fernando. He trabajado en el INEGI durante más de 10 años. He tenido la fortuna de que me han hablado para participar en diferentes censos. Quienes han vivido esta experiencia sabrán que el trabajo no es fácil, pero que te deja experiencias increíbles. Quisiera contarles algo que me ocurrió en el pasado censo agropecuario. Para que sepan un poco quienes nos escuchan, este censo va dirigido a todos los pequeños y grandes productores, ya sea que se dediquen a la agricultura o a la cría y explotación de diferentes animales. En este censo mayormente se nos mandó a comunidades, que es donde casi todos se dedican a dichas actividades. A mí me tocó en una comunidad algo alejada, pero era una buena noticia, ya que los gastos de campo son mayores que en comunidades cercanas a la jefatura de campo. Y aparte en las comunidades, la gente es más accesible y te atienden amablemente. En este censo coincidió con el Día de Muertos, pero una vez entrando tenemos que sacar el trabajo sin importar si es o no día festivo. Ya tenía más de una semana recorriendo las manzanas de esa comunidad, así que ya ubicaba bien el lugar. Me tocó ir a una vivienda que estaba del lado de un cerro de la manzana. Tenía que subir una lomita para llegar. Era una casita bastante sencilla, hecha de barro y láminas de cartón. La puerta estaba hecha de carrizos, por donde si uno acercaba la mirada podía ver en su interior. Saludé preguntando si había alguien. Tuve que preguntar 3 veces para que escuchara ruidos en su interior. Me abrió la puerta que casi se desbarataba a cada centímetro que se abría, un señor de unos 80 años. «¿Qué pasa, mi amigo?», me dijo mientras se me quedó viendo fijamente, como queriendo conocer si era del pueblo. Le mostré mi credencial y me presenté diciéndole la razón de mi visita. Abrió la puerta que arrastraba el suelo de tierra. Me invitó a pasar y me ofreció a sentarme en una silla vieja de madera. Caminaba utilizando un palo como bastón. Pareciera que la edad ya estaba mermando su salud. Comencé la entrevista preguntándole si realizaba alguna de las actividades que en el censo se indicaban. Y lógicamente me dijo que toda su vida se había dedicado a sembrar la tierra. Don Ceferino, como se llamaba, me dijo que sembraba maíz, frijol, chile de monte y tomate. Era un viejito muy amable que cada pregunta que le hacía la contestaba amablemente. Supe que tenía 84 años y que vivía completamente solo. Sí tenía hijos, pero ya hacía más de 20 años que no sabía nada de ellos. Pero se sentía feliz viviendo en su pedazo de tierra. Estuvimos platicando un buen rato, y sin que yo se lo pidiera se levantó y me sirvió en un vaso de veladora agua que sacó de una olla de barro. Tal vez por lo asoleado que andaba, esa agua me supo de maravilla. Sentí como el agua bastante fría llegó a mi estómago refrescándome. Allí estuve aún como media hora más después de terminar el cuestionario, ya que comenzó a platicarme de cómo fue su vida y de cómo se imaginaba terminar en sus últimos días. Incluso sus ojos se veían llorosos cuando contó esa parte.
Yo le di ánimos y le dije que si yo podía, lo visitaría en el tiempo que estuviera trabajando en esa comunidad, para platicar un rato. Una sonrisa se mostró en su arrugado rostro en señal de felicidad. Me despedí de él con un fuerte apretón de mano. Incluso volteé unos 30 metros bajando la loma, y el viejito estaba ahí parado, quien al darse cuenta, me levantó la mano para volver a despedirse. Yo le devolví el saludo. 3 días después era 1 de noviembre, y el olor a cempasúchil invadía el ambiente de esa comunidad. Comencé mi recorrido y en casi todas las casas me ofrecieron de comer. En las comunidades tienen una costumbre peculiar, y es que te sirven el plato de comida sin preguntarte si quieres o no. Así que sí o sí tienes que sentarte a comer. Mi estómago a las 11 de la mañana estaba a reventar. La verdad ya no quería seguir mi recorrido, porque seguro me iban a indigestar de tanto comer. A lo lejos vi la casita de don Ceferino, así que para evitar la hora de comida, decidí ir a visitarlo. Sirve que bajo la comida, me dije. Llegué a la casita y comencé a gritar su nombre, pero no me contestó. Seguro andará en sus sembradíos, pensé. Pero de todos modos acerqué mi cara entre la puerta de carrizo. No alcancé a ver nada. Parecía el interior más oscuro de lo normal. En eso estaba cuando escuché a mis espaldas: «¿Qué busca, amigo?». Al voltear era un campesino parado atrás de mí. Le dije que solo venía a visitar a don Ceferino para platicar un rato. Vi como una sonrisa se asomó en su rostro. «¿A poco de veras lo viene a visitar?», me dijo con cara seria. «Creo que aquí ya no está. Búsquelo en el panteón, mi amigo». Yo todavía sin saber a qué se refería le pregunté si había ido a dejar ofrendas al panteón. Otra vez se rió, pero esta vez pasó a mi lado y de forma brusca abrió la puerta de la casa. «Pásele», me dijo. Yo no sabía si era algún familiar o si me fuera a causar algún daño por la actitud que mostraba. Temeroso entré a la casa, pero la sorpresa que me llevé fue mayor, pues el interior de la casa estaba completamente sucia y abandonada. Telarañas colgaban por todos lados, y la silla donde yo me había sentado estaba cubierta de una gruesa capa de polvo. Era imposible que en tan poco tiempo hubiera pasado eso. Me acerqué a la olla de barro donde aquel viejito me había servido agua, pero estaba completamente vacía y seca. Yo parpadeaba una y otra vez del asombro y miedo, pues no sabía qué era lo que estaba pasando. Con voz temblorosa le pregunté al campesino que dónde estaba don Ceferino. Otra vez me volvió a decir que si lo quería encontrar fuera al panteón, que don Ceferino tenía 8 meses de haber fallecido. La piel se me erizó. Un gran escalofrío invadió mi cuerpo. Incluso sentí un zumbido en los oídos. Le conté la plática que tuve con don Ceferino y no había duda que realmente él era. Vi la silla donde me senté. Estaba con una gruesa capa de polvo, pero se veían las huellas por haberme sentado. Y el vaso donde tomé estaba en la mesa, justo donde lo dejé después de tomarme el agua. Pero estaba sucio y no parecía que hubiera tenido agua. El campesino se persinó y me dijo que era normal. En estas fechas los difuntos nos visitan, esperando encontrar quien los reciba. Toda mi familia es muy creyente en estas tradiciones. Yo también respeto esas creencias. Por eso decidí, aunque lo confieso con mucho miedo, al siguiente día llevar algunas cosas para hacerle un pequeño altar en la tumba de don Ceferino. La ingratitud. Cuentan que en un matrimonio, los padres del esposo, que era campesino y criaba animales, ya habían partido de esta vida, pero no había un año que no les arreglara un altar en el Día de Muertos, gastando lo necesario para que luciera espectacular. Pero su mujer no creía en esas tradiciones, y le parecía un despilfarro de dinero lo que hacía su esposo.
El día que debía arreglar el altar a sus viejitos, una vaca se le escapó y tuvo que ir a buscarla. Sabiendo que no podría encontrarla rápido y tardaría más de un día en hallarla, le dio suficiente dinero a su esposa y le pidió de favor que le arreglara el altar para sus padres. La esposa aceptó, pero de última hora no cumplió su palabra y no hizo lo que el esposo hubiera querido. Compró unas rajas de ocote poniéndolas en la mesa como ofrenda, pues sabía que su esposo seguro llegaría después de estas fechas. Y así fue. La búsqueda tardó más de lo esperado. Ya de regreso se sintió cansado y se detuvo recargándose en la sombra de un árbol. Sin pensarlo se quedó dormido profundamente. De pronto lo despertó el ruido de mucha gente. Se asomó donde se escuchaba ese alboroto y con asombro vio que era una enorme fila de personas. Lo raro era que todos parecían contentos. Cada uno cargaba en sus manos velas encendidas, platos de comida y bebidas de todo tipo. Platicaban entre ellos muy felices. Por más que quería distinguir a alguien de su pueblo, no conocía a nadie. El asombro lo invadió cuando vio cómo se acercaban sus padres. Un enorme dolor invadió su ser, pues a diferencia de todos, ellos caminaban lentamente abrazados y llorando. En sus manos cargaban unas rajas de ocote encendidas, mientras la resina caliente escurría hasta sus manos. Sintió ganas de llorar al ver esa escena tan deprimente. Corrió para alcanzarlos, pero todas esas personas, incluyendo sus padres, se esfumaron en forma de niebla. Sintió un coraje al saber quién era la culpable. Llegó a su casa y, aguantándose las ganas de reclamar, primero le preguntó qué era lo que le había puesto en el altar a sus padres. Su esposa comenzó a platicarle que había sido igual que el que siempre les había puesto. Con lágrimas en los ojos le contó lo que vio, descubriéndola en su mentira. La esposa se asustó al saber que era verdad lo que decía. Ella le pidió perdón, pero decidió separarse de ella corriéndola de su casa, pues le había aguantado pereza y otros defectos, pero el saber que sus padres lo visitaron y fueron recibidos de una forma cruel, no podía permitirlo. Amor de ultratumba. Muchas personas que se van a buscar el sueño americano tienen la fortuna que les va bien en su trabajo, y otros, así como van, regresan, con las manos vacías. Un señor se fue al norte y estuvo 15 años sin hacer absolutamente nada. Ya sintiéndose cansado, decidió regresar a su pueblo. Para su mala fortuna, en esos tiempos su madre ya había fallecido. Llegó y se refugió en el vicio del alcohol. Llegado el día de muertos, se fue al panteón con una botella de alcohol y estuvo llorando en la tumba de su madre. Se quedó dormido ahogado en su vicio. Pasada la medianoche un viejito lo despertó. Pensó que era el velador, así que le dijo que ya se iba. Este viejito se sentó atrás de él y comenzó a platicar, preguntándole que si creía en el cielo y en el infierno. Este señor solo sonrió, sabiendo del infierno que estaba viviendo en vida. «Ya deje ese vicio, mi amigo», le dijo el viejo. ¿Se acuerda la vez que su madre lo regañó cuando se gastó el dinero del mandado en la cantina? Su viejita está triste, continuó diciéndole. Me dijo que se porte bien, y que por qué el rosario que le regaló ya no se lo pone. Ella está preocupada por usted. No podía creer lo que escuchaba. Eso solo él lo sabía. Tambaleándose se levantó y volteó hacia con el viejo, pero éste ya iba caminando entre las tumbas, perdiéndosele de vista en la oscuridad. Torpemente caminó tratando de alcanzarlo, pero le fue imposible debido a su estado de ebriedad. Ya en la salida se encontró al velador y le preguntó quién era el viejito que andaba rondando las tumbas, pero éste le dijo que él era el único que estaba ahí
y que no había visto entrar a nadie. Supo que tal vez su madre envió a alguien para darle su mensaje y hacerle ver del mal actuar que estaba teniendo.